y no me van a retar. Entonces, las más conocidas son la anencefalia, la hidranencefalia, la holoprosencefalia lobar, las triploidías, las trisomías, la trisomía 13, la trisomía 18, generalmente las asociadas a anomalías severas como puede ser una cardiopatía compleja, una hernia diafragmática, las agenesias renales bilaterales, la displasia renal multiquística bilateral, algunos un poco más raros como la ectopía cordis, la agenesia diafragmática, la atresia laringea, el síndrome de banda amniótica, que son situaciones muy malformativas de las estructuras fetales, y las displasias esqueléticas letales como puede ser la displasia tanatofórica. Quisiera hacer una mención especial a aquellas pacientes que tienen partos en edad gestacional en el límite de la viabilidad. ¿Sí? Son aquellas pacientes que de pronto venían con un embarazo todo bien y por una coriomionitis, una ruptura prematura de membranas, o aquellas pacientes que tienen una incompatibilidad cervical, una incompetencia cervical no diagnosticada, que muchas veces tienen más de una pérdida gestacional y atraviesan este dolor viniendo de un embarazo con ecografías normales, donde el impacto también es muy significativo en la vida de estas pacientes y estas familias, a pesar de que en sí mismo el feto puede no tener ningún defecto. Al momento del diagnóstico y de la comunicación de esta mala noticia, idealmente nuestra paciente debería asistir acompañada, deberíamos tener un espacio y un tiempo adecuado. Es decir, nosotros vamos a comunicar a la paciente una situación muy grave que va a cambiar su vida y la de su familia a partir de este momento. Tenemos también que dar lo que dicen nuestras colegas psicólogas, espacio a la emoción pertinente, es decir, si uno va a comunicarle a una madre, una pareja, a una familia, que el bebé no va a sobrevivir en la vida extrauterina, lógicamente puede haber llanto, puede haber enojo, y hay que dar espacio para eso, incluso también espacio para los silencios, ¿sí? Vamos a explicar el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino también que vamos a tener que plantear una serie de estudios complementarios que van a llevar a la intervención de varios profesionales, incluso entrevistas conjuntas, y que todo este seguimiento va a ser llevado adelante por un equipo interdisciplinario. También tenemos que explicar a la paciente que no es un hecho inevitable y que ella tiene que transitar todo este embarazo como una cuestión de destino, sino que también ella tiene la opción de continuar o no con el embarazo. Pero a su vez, también tenemos que hacerle comprender que la no continuidad del embarazo no es una situación que tenga que decidir urgente y decidir ya, porque de alguna manera se entra como en una vorágine de angustia y de intentar terminar con esta situación que para alguna paciente puede ser sin sentido, para otra no, y en esa vorágine de terminar con la situación es como que pueden saltearse pasos diagnósticos y nos quedamos sin herramientas para un asesoramiento futuro. Otra de las funciones, ¿sí?, del equipo es evitar la culpa. Instintivamente la paciente va a plantear si ella hizo algo o dejó de hacer con respecto a la programación o al cuidado del embarazo. Entonces tenemos que evitar la culpa de la madre. Y también comprender que estamos instalando con la noticia el tema de la muerte en un espacio donde solo debería haber vida. Y eso genera todo un cambio en la estructura de la familia, del pensamiento y del ideario de este embarazo, ¿sí? Es por esto que nunca debe ser una sola entrevista. La paciente tiene que quedar conectada con el equipo, tiene que tener un teléfono de referencia donde comunicarse para quedar planteada ya una nueva reunión que nos permita aclarar dudas e ir evaluando la situación.
Este es el algoritmo diagnóstico que tiene la provincia de Neuquén desde el año 2012 para el manejo del embarazo incompatible con la vida extrauterina y que también nos es de utilidad para cualquier embarazo con un defecto congénito, ¿sí? Si bien este algoritmo está planteado para un circuito cerrado como es el de salud pública, se aplica perfectamente también al área de trabajo de los efectores del subsector privado. Entonces tenemos la paciente con el defecto congénito o la sospecha, se vincula la paciente al servicio de genética o al servicio de obstetricia de alto riesgo. Se va a hacer un análisis multidisciplinario de los hallazgos y se va a plantear a la paciente principalmente e inicialmente una reevaluación ecográfica. De esa evaluación ecográfica podemos llevar a sugerir los estudios de diagnóstico invasivo, como habíamos mencionado en la otra reunión, que pueden ser, según la edad gestacional, la amniocentesis o la punción de vellosidades coriales, pero también podemos sugerir, según la edad del embarazo, estudios como una resonancia o algún otro tipo de estudio que nos permita aclarar el diagnóstico, ¿sí? Llegado al diagnóstico, una de las conclusiones puede ser que la patología es no letal, y si es no letal el defecto, hay que definir si esa situación va a requerir o no asistencia de neonatología, unidad de terapia intensiva neonatal. Si no la requiere, el bebé podría nacer en el lugar de origen. Si esta patología no letal requiriera una intervención neonatal o requiriera una asistencia de alta complejidad, en el caso de salud pública, nacería en el Hospital Neuquén y en el caso del sector privado, nacería en la clínica de referencia, ¿sí? Si el diagnóstico al que arribáramos es un diagnóstico compatible con la letalidad, la paciente puede optar por interrumpir el embarazo. Y acá en esta guía figura el lugar a convenir, y por ahí es un tema delicado para conversar, porque bueno, sabemos que una interrupción del embarazo va a variar la complejidad según la edad gestacional, y muchas veces en los lugares pequeños, si bien la paciente va a tener la contención familiar de sus amigos y va a evitar el desarraigo, muchas veces esa interrupción genera mucha presión sobre el equipo de salud y realmente sería una opción a dialogar si no deberían hacer en un lugar distinto al lugar de origen por una cuestión de estructura, ¿sí? Y la otra opción, que quizás sea un poco la más compleja, es si la paciente desea continuar el embarazo. Existe la posibilidad de que en cada una de estas intervenciones que uno plantea, la paciente pueda aceptar o no. En el caso de que tengamos el diagnóstico de un defecto congénito y la paciente no complete el algoritmo diagnóstico, es decir, por ejemplo, no hace que sea un embarazo que tiene o un defecto, una holoprosencefalia o una cardiopatía, y no se complete el diagnóstico citogenético, esa paciente va a tener que ser seguida como, digamos, la opción más grave y va a tener que nacer en el ámbito de mayor complejidad. ¿Qué se plantea cuando la paciente decide continuar con el embarazo? ¿Sí? Por un lado está la subjetividad del equipo de salud, lo que hablábamos de la subjetividad heroica de los equipos de salud, donde un poco todos hemos sido formados para salvar, para resolver, y todo tiene que terminar en un contexto de vida y de felicidad, y en este caso tenemos que trabajarlo también hacia adentro del equipo, y buscar un sentido a este control del embarazo incompatible con la vida, cumpliendo con el deseo de la paciente y de alguna manera en conjunto todos buscar el sentido a esta situación, ¿sí? La madre al venir al control tiene esa dualidad
de que muchas veces crece el bebé, crece la panza, el bebé se mueve, eh, la paciente va a ir con el apoyo del equipo de psicología perinatal, trabajando el contraste entre este hijo real versus ese hijo deseado, ¿sí? Entre todos vamos a tratar de contener el pensamiento mágico de la paciente. Muchas veces uno hace el control, se sienta a hablar con la paciente y dice, bueno, vos, ¿cómo estás? Y la paciente dice, esperamos el milagro, ¿sí? Y un poco la función del equipo es la resignificación de ese milagro, es decir, ¿cuál va a ser el milagro para esta paciente? Muchas veces el milagro puede ser que la paciente llegue a conocer a su bebé con vida, que ese bebé pueda compartir un tiempo con esa pareja, con esa familia, y cumplir un rol, una función que muchas veces no alcanzamos a comprender en este momento. Y también vamos a apoyar esta cuestión del duelo anticipado, es decir, que la paciente vaya trabajando con el equipo de psicología, con la licenciada en obstetricia, cómo va a ser el nacimiento y el puerperio en este contexto tan especial. Desde lo que es lo más estrictamente médico, tenemos que pedir todos, absolutamente todos los laboratorios que correspondan, acorde a edad gestacional y factores de riesgo. Muchas veces suena como agresivo que pidamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa a una paciente con un embarazo incompatible con la vida. Pero es fundamental y es necesario porque si esa paciente tiene una diabetes gestacional, esa paciente tiene un riesgo aumentado de hacer una diabetes del adulto después de los 55 años, y ese riesgo hay que asesorarlo y hay que reclasificarla post-nacimiento como cualquier otra paciente. Otra situación especial son también las trisomías, ¿sí? Está descrita como la trisomía 13, pero la trisomía 13 y la trisomía 18 tienen una alteración entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos placentarios, y muchas veces hacen preeclampsias bruscas, agresivas, síndrome de HELP, con poca sintomatología. Entonces, a esas pacientes tenemos también que buscar proteinuria y hallazgos compatibles con preeclampsia. Y muchas veces la paciente dice, bueno, si los controles van bien, vamos a verlo vivo al bebé. Y ese es un tema también que con cautela hay que ir asesorando, porque si bien estos no son números nuestros, porque no tenemos registros de nuestro país, a nivel internacional se sabe que si uno acompaña en forma interdisciplinaria y contiene a las familias que tienen un diagnóstico de incompatible con la vida, el 20 al 40% de esas familias van a decidir seguir con el embarazo. Y de ellas, del 60 al 80% van a tener un recién nacido vivo. Pero hay un 20, un 40% que a pesar del seguimiento y los cuidados, tienen una muerte intrauterina. Con lo cual, está descrito como que la paciente atraviesa como una segunda muerte, es decir, una paciente que sabe que su bebé va a morir, sigue adelante con el embarazo y se suma a esto una muerte intrauterina. ¿Y por qué tiene tanta importancia en nuestro país este tema de ver al bebé nacer vivo o no? El Código Civil, modificado del año 2015, en sus artículos 19, 20 y 21, que habla del comienzo de la existencia, plantea, ¿no?, el comienzo de la existencia desde la concepción, la duración mínima y máxima que debería tener un embarazo, pero plantea claramente que si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Entonces, esto, tanto en el embarazo incompatible con la vida, como en todas las pérdidas gestacionales, es un factor muy grande de angustia para las pacientes, porque son bebés que van a tener un certificado que va a ser NN y que de alguna manera no tienen acceso a todo lo que tiene que ver con
el sepelio y la despedida con un nombre, un apellido, una identificación, una identidad que ayude a la familia a resolver el duelo, y eso genera mucho dolor en las familias. Entonces, este tema de si el bebé naciera y viviera unos minutos, ese bebé va a tener un certificado de nacimiento, un nombre, un apellido y un certificado de defunción. Y un poco, según la patología y según las características del embarazo, vamos a tener que definir en su momento la vía de parto. Ciertamente, la vía de parto va a ser según la condición obstétrica, pero hay situaciones como, por ejemplo, puede ser, como mencionábamos, una trisomía 18, una trisomía 13, son bebés con una restricción severa de crecimiento, que tienen alteraciones del Doppler. Esos bebés no van a tolerar un trabajo de parto, con lo cual si no es posible asegurar que vayan a nacer vivos, ¿sí? Entonces todo esto hay que hablarlo con la paciente y su familia. Hay que evitar el dolor por medio de la peridural de analgesias y parto. Hay que tener un manejo cuidadoso del tema de la sala de parto o quirófano, que la gente que participe esté al tanto de lo que está pasando. Situación fatal es el cambio de guardia, donde el equipo que venía en esta cuestión del trabajo de parto estaba enterado de la situación obstétrica de la paciente y hay un cambio de guardia y por ahí se hacen comentarios como si fuera a ser un nacimiento habitual, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Y después, el manejo del puerperio también va a tener que ver un poco con la institución y la cuestión espacial y edilicia de los lugares, ¿sí? Lo ideal es una habitación separada, idealmente donde no se escuchen los otros bebés, no siempre es posible. Una habitación identificada, ¿sí? Se ha sugerido la mariposa azul como identificador para estas situaciones. La realización de huella plantar, toma de mechón del pelo, de caja de los recuerdos. Bueno, esta foto es del equipo español, del grupo de Uma Manita, que tienen esto más organizado que nosotros, pero de alguna manera cada uno desde nuestro lugar podemos imprimir la huella plantar del bebé, hacer que los padres se saquen fotos con el bebé, sin perder el miedo a eso, que los padres se saquen fotos con el bebé y que puedan tener recuerdos que le permitan una elaboración del duelo más favorable. El tema de la lactancia, con todo el trabajo de los grupos que han evaluado el tema de duelo perinatal, se ha modificado mucho. Antiguamente, para lo que somos los ginecólogos, el manejo ideal de una paciente que había perdido su hijo era vendaje e inhibición inmediata de la lactancia. Ahora tenemos que hablar con la paciente y que la paciente plantee cuál es su deseo. Por supuesto, no podemos pretender que la paciente pueda decidir todo junto, todo en el mismo momento. Entonces, eso lo podemos haber hablado antes o podemos tomarnos 48, 72 horas después del nacimiento para definir si la paciente quiere o no inhibir la lactancia. Vamos a intentar dar el alta temprana dentro de lo que nos permita la condición obstétrica, y refuerzo nuevamente el apoyo psicológico, porque el 40% de las parejas que atraviesan una pérdida gestacional se separan. Entonces, un poco desde nuestro lugar, tratar de apoyar a la familia. El certificado de defunción fetal, hay lugares que tienen una especie de, eso se puede hacer a nivel local, de certificado interno, ¿sí? Para aquellos bebés que o pesan menos de 500 gramos y no van a tener ningún tipo de certificado, o para aquellos bebés que nacen muertos, van a ser para la ley NN, pero en el certificado se pone el nombre que tenía para que la familia lo conserve. Y un poco quería comentarles la particularidad de la anencefalia y la donación de órganos. Digamos,
la anencefalia es reconocida como la patología incompatible con la vida más simple de diagnosticar y más radical en su condición de incompatible. La ley de trasplantes plantea la necesidad de la muerte encefálica para que se concrete la donación de órganos. En el caso de los bebés con anencefalia, que no tienen masa cerebral, si no tienen el tronco, esa donación se puede concretar solamente una vez que el bebé muera. Y solamente se pueden donar válvulas aurículo-ventriculares. El bebé tiene que pesar más de 2000 gramos, la madre tiene que tener las serologías negativas, el bebé tiene que tener un cariotipo normal, el ecocardiograma tiene que ser normal, y la ablación tiene que hacerse dentro de las 6 horas después de fallecido. Esto significa un trabajo articulado entre cirugía vascular, el INCUCAI, el equipo obstétrico y la entidad donde se va a realizar la ablación, que por lo general se hace donde fallece el bebé. Esta situación da a los padres la sensación de poder ayudar a otros niños, de trascendencia, y revaloriza todo esto tan difícil que atraviesen. Ahora, si por alguna razón, o porque el bebé pesa menos, o porque hay una muerte fetal intrauterina y no podemos determinar el momento de la muerte y no podemos plantear la ablación, ciertamente estas familias nuevamente se enfrentan a lo que le llaman una doble muerte. Quería contarles un poquito nuestra experiencia. En el grupo hemos hecho 2 donaciones de válvulas AB en niños anencéfalos. Les voy a contar un poquito más detalladamente nuestro segundo caso. Una paciente de 23 años, primigesta, que estaba en pareja, se hace el diagnóstico de la anencefalia, se hace la recertificación por ecografía, se hace la interconsulta con genética y se hace el cariotipo con un cariotipo masculino normal. Hacemos la interconsulta con neonatología para la entrevista conjunta para determinar y reafirmar entre todos la incompatibilidad con la vida extrauterina, esta condición clínica del bebé. Y en este caso, el equipo le ofrece a la paciente, si ella, habiendo ella definido que quería seguir con el embarazo, si ella le parecía la posibilidad de la donación de válvulas aurículo-ventriculares. Antes de dar paso a todo el proceso de hablar con el INCUCAI, hacer las reuniones conjuntas, se hizo el ecocardiograma fetal, que fue normal, y hecho todo esto, evaluada la paciente también por psicología perinatal, se hace una reunión conjunta con el INCUCAI, neonatología, obstetricia, y la paciente, su pareja, los padres de la paciente y los padres de la pareja, donde había una diferencia de criterios entre los padres de la paciente querían interrumpir el embarazo y los padres de la pareja de la paciente apoyaban la decisión de ellos, cualquiera sea. Se hicieron varias reuniones, la paciente siguió adelante con su deseo de donar las válvulas, tiene una diabetes gestacional, entonces la paciente plantea, yo quiero hacer todo. Bueno, en el contexto de su diabetes gestacional empezamos con el automonitoreo glucémico, pero por supuesto nosotros necesitábamos que la dieta no fuera demasiado estricta para que estos bebés que no crecen en una curva habitual creciera lo suficiente para llegar a la ablación, ¿sí? Así que bueno, en este contexto también tuvo el apoyo de una licenciada en obstetricia para hablar de cómo iba a ser el puerperio, porque se planteó que, bueno, que tenía que ser un nacimiento programado,
porque lo que se acordó en las reuniones es que el bebé estaba internado todo el tiempo que sobreviviera. Entonces el nacimiento tenía que ser programado. No sé si alguien tiene prendido el micrófono. Bueno, entonces tenía que ser un nacimiento programado. Se programa la cesárea, nace el bebé, se llevó el sacerdote para que se hiciera el bautismo que se hizo en la institución, se da parte, por supuesto, del nacimiento al Incucay, y el bebé sobrevive 12 horas y luego fallece. Y ahí es donde se articula la ablación con cirugía vascular, ¿sí? Esto lleva a una comunicación permanente de la evolución de la paciente con todo el equipo y durante todo el seguimiento. Y un poco el otro desafío es el nuevo embarazo, ¿sí? Las pacientes tienen miedo a olvidar su bebé anterior. Acá arriba a la izquierda de la pantalla, ese tatuaje que dice Salvador, ese fue un bebé que tenía una displasia esquelética letal. Y acá tenemos otras, de Donato, otras remeras que se ha hecho la familia, toda la familia tiene la remera. Entonces las familias tienen miedo a olvidar este bebé, no quieren que el resto lo olvidemos o dejemos de mencionarlo. Es por eso que logrado este nuevo embarazo, hay que tener el espacio para que la paciente hable de este embarazo, de este bebé que falleció. Se plantea como un mínimo de 6 meses para la elaboración del duelo, no tanto desde el obstétrico va a tener que ver con la edad de la paciente, con la edad de finalización del embarazo, y estos nuevos embarazos también van a tener un seguimiento interdisciplinario, van a ser seguidos como si fuera un embarazo de alto riesgo, con psicología perinatal. Dependiendo de por qué falleció el bebé anterior, vamos a tratar de descartar esa patología lo más pronto posible. Por ejemplo, la paciente que tuvo un bebé con anencefalia, hacerle la ecografía del primer trimestre y mostrarle claramente que está formada la calota, que eso ya está, que no va a volver a pasar, como para que de alguna manera la paciente pueda disfrutar de este nuevo embarazo. Y ciertamente es muy hermoso el nacimiento de ese bebé arcoíris, donde se junta para la familia, para la paciente, y muchas veces para el equipo, porque muchas veces somos lo mismo, esa alegría, ese alivio y esa gratitud a la vida de esta nueva oportunidad, de este nuevo comienzo en un contexto tan difícil que han atravesado. Bueno, a modo de conclusión, las anomalías incompatibles con la vida nos confrontan como equipo de salud a nuestros propios prejuicios y a nuestras propias creencias. Son un desafío de manejo interdisciplinario, y el diagnóstico oportuno y el acompañamiento durante el proceso, respetando las decisiones de la familia, nos ayudan a una adecuada resolución del duelo. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. María Andrea, te veo ahí, si querés, adelante. Bueno, la verdad un placer escucharte, Celeste, qué trabajo tan maravilloso que realizan. Acá están los agradecimientos de las participantes. Yo quería un poco, Celeste, compartirte esto del embarazo posterior a una pérdida, que nos parece, los que nos dedicamos a duelo, justamente esto que vos llamás el seguimiento, ¿no? Del duelo. Nos parece muy importante que este hijo que ha partido tan tempranamente pueda ser reconocido, pueda ser nombrado, pueda ser incluido, ¿no es cierto?, a la trama familiar, pueda estar presente de alguna manera,
que haya un acompañamiento en duelo, porque si no, muy probablemente esto tiña con múltiples consecuencias esta nueva gestación. Eso ahí? nos gustaría. Doctor Méndez, tenés prendido el audio. Muchas gracias, María Andrea. Quería darle la palabra a la doctora Nancy Morales, si ella nos puede hacer una acotación sobre cómo fue el seguimiento de esas 12 horas de este bebé en la internación. Doctora Morales. Bueno, hola a todos. Sí, para el nacimiento se preparó una habitación especial que puedan estar toda la familia que quisiera permanecer en el tiempo que el bebé estuviera vivo. Sin monitores, obviamente, sin ninguna aparatología, simplemente dándoles la intimidad que necesitaban. Y entrando de hora en hora, digamos, para constatar signos vitales sin que tampoco pareciera que estuviéramos esperando la muerte, ¿no? Porque eso también por ahí puede incomodar a la familia. Lo más difícil de manejar fue un poquito la ansiedad del propio equipo, que muchas veces decimos, bueno, esto va a tardar unas horitas. Más que nada el equipo quirúrgico que estaba preparado desde el comienzo de la mañana y terminó haciéndose la cirugía a las 9 de la noche, así que eso fue un poco lo más difícil de manejar. Pero bueno, se pudo permitir la intimidad de la familia y que puedan sacarse fotos, que puedan compartir con su bebé todo ese tiempo sin o sea, con la menor interrupción posible. Quería también darle la palabra a Ariela Bravo, la licenciada Ariela Bravo. Ariela, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bien, Ariela es integrante del Comité Central del Programa de Mortalidad Materna de la provincia de Neuquén y están trabajando sobre una guía de duelo local que les compartimos en el mail cuando se inscribieron. No sé, Ariela, si querés hacer algún comentario. Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos y quería como decir que esta guía que acabamos de terminar y que pronto la van a poder descargar de la página del Ministerio de Salud, que es una guía de abordaje integral a las personas en proceso de duelo gestacional y neonatal, viene como a resumir, digamos, todo esto que se ha venido hablando y sobre todo esta última presentación de lo que hablaba Celeste. Creo que viene a hacer visible, digamos, esta muerte de un hijo que por más que para el Código Civil tenga estos inconvenientes de tener que estar vivo para luego estar muerto y ser nombrado, legalmente por lo menos, un hijo es un hijo para las familias, digamos, en cualquier momento, desde la concepción, digamos, hasta cuando este bebé decida vivir, sea dentro de la panza o del útero o fuera de él. Yo creo que todo esto que Celeste decía y que por ahí lo pone un poco más en puntos la guía, viene también como a reforzar los derechos que las personas gestantes, los padres y familias tienen a recibir una atención oportuna y adecuada, ¿no? Respetando sus decisiones, y para que los padres puedan tomar decisiones tienen que estar informados, y entonces es un proceso que por ahí lleva tiempo, como bien lo mencionaba recién Celeste cuando contaba de este caso, pero que hay como varias acciones en el antes, en el durante y en el después, y que todo esto viene también a, digamos, a darle la posibilidad a esta persona y a esta familia a elaborar el duelo más saludable que puedan, sobre todo también pensando en el futuro de esta familia que tiene que seguir viviendo, y también en esto que se mencionaba del porcentaje, ¿no? de familia que se discontinúan después de una pérdida. Así que bueno, creo que la guía viene un poco a esto, ¿no? A dar como pautas de cómo
de cómo cuidar a una persona, a una familia, a unos padres que están en situación de pérdida certera, ¿no? de ese embarazo que han gestado. Así que bueno, los quería invitar para que próximamente puedan descargar la guía, y después cada institución podrá, como les contaba en el video, adaptarla según las necesidades y el contexto de cada institución. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Ariela. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo más. Doctora Ávila. Bueno, yo después presento las diapos si querés de Dale, conclusión, adelante. ¿sí? Adelante. ¿Te puedo hacer una pregunta, Celeste? Mara, Adelante, soy. doctora Lucayoli, de Chomalal, bienvenida siempre. Les quería preguntar porque entiendo que era para poder acompañar mejor a la familia, pero me sorprendió las reuniones con todos los abuelos. Por ahí, ¿cómo pudieron ir llevándolo para que se respete la decisión de los papás? Porque pensaba en que nombraste que estaban los papás de la chica, los papás del chico o de la pareja. Sí, fue una situación especial, fue justo antes de la pandemia, así que nos permitió esa reunión un poco inusualmente multitudinaria, porque estaba, digamos, obstetricia, neonatología, la pareja, los padres de ambos y incluso directivos de la clínica, porque había que articular la ablación, ¿sí? Entonces, la idea era que la paciente lo transitara de la mejor manera posible, porque la paciente se sentía tironeada entre lo que le decía claramente su madre, ¿sí? Entonces, la idea era que toda la familia tuviera al mismo tiempo la información completa, ¿sí? Después, bueno, cada uno tenía su mirada, ¿sí? Un poco la madre de la paciente, desde un imaginario de que el bebé era un monstruo, hasta el deseo de protección de la hija, y bueno, la suegra y el suegro como de alguna manera apoyando la decisión de la pareja. Entonces nos pareció bueno hacer esa reunión, que por supuesto fue difícil de coordinar y de manejar los tiempos de hablar o no hablar. De hecho, bueno, cuando terminó la reunión, ahí ellos siguieron con algunos diálogos en la vereda, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se cumplió el objetivo, y después, obviamente, ya se siguió solo con la paciente y su pareja, y en el momento del nacimiento ingresó, de hecho la paciente no dejó entrar a nadie, ¿sí? Sí, ella pidió que convocáramos al sacerdote, se hizo el bautismo, pero no dejó que entre nadie al bautismo de la familia. Si no hay alguna otra pregunta, Silvia, ¿vos querés compartir pantalla? Sí, les comparto ahora un poco, yo les quiero contar, bueno, como comentaba Celeste, no tenemos muchos, es más, no encontré ningún trabajo que abordar este tema. Por ahí en publicaciones que estén vinculadas con la medicina, que son las que nosotros accedemos, digamos. Eso no quiere decir que no existan en otros campos de estudio, ¿sí? Pero bueno, era la práctica nuestra, eran las dudas que teníamos a través del tiempo, y entonces, bueno, quiero compartir un poco algunos datos que tenemos, y algunos datos cuantitativos y algunos datos cualitativos de una investigación que iniciamos a raíz de este tema, ¿sí? Entonces, se los comparto, y por ahí hay inquietudes que estuvimos charlando. La idea era hacerlo un poco más sistematizado, y que no se tratara de experiencias individuales o personales, sino tratar de hacerlo de modo más sistematizado. Entonces les voy a contar un poquito cómo fue este trayecto. Yo quiero que nos contextualicemos, ¿sí? Estas son entrevistas de pacientes que tuvieron diagnóstico de embarazo incompatible con la vida entre el año 2012 y 2017.
Es importante el contexto porque en este momento no se hablaba de interrupción legal del embarazo, era un tema tabú, no se hablaba de este tema. Teníamos las interrupciones de embarazo con causales y teníamos muchas veces la idea de que había que pedir un recurso de amparo para que esto se pudiera sustanciar. Entonces fue toda una época de crecimiento para entender de qué se trataba desde el marco legal. Nosotros somos médicos, desde empezar a entender lo que es el marco legal, qué estaba permitido, qué no. Muchas veces las pacientes malinterpretaban cuando uno les explicaba después qué posibilidades tenían, porque era un tema del cual, vuelvo a decirles, no se hablaba. Sin embargo, bueno, teníamos toda una realidad que nos iba interpelando. Y en eso yo remarco un poco porque lo iniciamos con la doctora Montaner, estábamos en el Hospital Castro Rendón, pero bueno, el Hospital Castro Rendón forma parte de una organización general del sistema de salud, que los que estamos acá lo conocemos, tiene una organización y favorece lo que son las derivaciones siguiendo la complejidad creciente, y el Castro Rendón es un hospital general que tiene todas las especialidades centradas en el mismo hospital, toda la alta complejidad de la provincia está en el Castro Rendón. ¿Esto qué quería decir? Que si se detectaba alguna anomalía congénita en algún lugar de la provincia, necesariamente iba a tener que ir al hospital, porque ahí es donde estaba la ecografía de mayor complejidad y estaba el servicio de genética, o sea que teníamos la posibilidad de nuclear todos los pacientes. También el hospital goza de un prestigio bien ganado a través de los años, y esto hace que muchas pacientes que tenían obra social y que muchas veces tenían sus diagnósticos en instituciones privadas, van al hospital a buscar una segunda opinión. Estamos hablando de esta época, ¿sí? En el 2007 habíamos iniciado el consultorio conjunto de diagnóstico prenatal con la doctora Montaner, lo cual era una novedad. Realmente era el primer consultorio conjunto en una institución de salud pública en el país. Y vuelvo a decirles, uno va con unas ideas y después la realidad como que nos va interpelando y nos obliga a pensar y a buscar respuestas. Y la postura siempre fue hacer un asesoramiento genético no directivo. Esto es, más allá de las ideas que pueda tener cada uno, de qué sería lo mejor o cuáles son las creencias religiosas que pudiera tener, se trataba siempre de crear un marco de libertad para dar toda la información de la mejor manera posible, con todas las opciones posibles, y que fuese la paciente la que definiera cuál iba a ser la decisión a tomar. ¿Qué pacientes iban? Pacientes que habían tenido un screening de riesgo, que había anomalías congénitas diagnosticadas ecográficamente, vuelvo a decirles, era en cualquier lugar de la provincia, antecedentes de anomalías cromosómicas en la familia, enfermedades génicas, hereditarias en la familia, o el antecedente del feto muerto o el recién nacido con anomalías cromosómicas previas. La definición de anomalía congénita letal que yo usé para hacer este trabajo es muy parecida a la de Celeste, que presentó hace un rato. Es considerar cuando una anomalía congénita es letal cuando produce indefectiblemente la muerte intrauterina, cuando invariablemente lleva a la muerte intrauterina o en el periodo neonatal, independientemente del soporte neonatal que se pueda brindar, o cuando usualmente lleva a la muerte intrauterina o en el periodo neonatal, independientemente del soporte neonatal que pueda brindarse. No tomo la número 4, que es cuando ha sido asociada con la muerte intrauterina, sino de la 1 a la 3. Cuando usualmente lleva a la muerte intrauterina, invariablemente lleva a la muerte intrauterina, o cuando indefectiblemente produce la muerte intrauterina. Perdón, usualmente lleva a la muerte intrauterina o en el periodo neonatal. Esto es importante porque por ahí el paradigma de anomalía congénita letal que conocemos es la anencefalia, y tuvimos pacientes con anencefalia que vivieron hasta un mes, digamos, y hay países europeos donde colocan dentro de este grupo, por ejemplo, a la hipoplasia del ventrículo izquierdo, porque incorporan también el concepto de la calidad de vida que se le brinda a los niños al nacer. Entonces siempre uno debe definir bien a qué le está llamando incompatible, a qué le está llamando letal. Cuando decimos incompatible con la vida, no es en el sentido taxativo de decir no sobrevive, sino teniendo en cuenta estos aspectos que estoy mencionando. ¿Qué hacer frente a una anomalía congénita
que la definimos como letal siguiendo estos criterios. Y entonces acá les comento algunos datos. ¿Qué decidían las pacientes en este periodo? Entonces, sobre 532 pacientes que tenían anomalías congénitas, 92, es decir, el 17.29%, fueron clasificadas como letales. O sea, no es la mayoría de anomalías congénitas. Estamos hablando de un grupo que está entre el 15 y el 20% si quisiéramos redondear una cifra. Del total que asiste al consultorio prenatal, y estoy rompiendo prejuicios, fíjense que el 53% no tenía anomalía congénita letal, consultaba por otras causas. El 32% tenía, de este total de pacientes, tenía anomalías congénitas que no eran letales, y el 15% del total tenía anomalías congénitas letales. O sea que ir a un consultorio de diagnóstico prenatal no quiere decir que se está ante una anomalía incompatible con la vida, que vamos a llevar a discutir si va a haber una interrupción del embarazo o no. Muchas veces las conclusiones son que no hay problemas. Y dentro de las que tenían anomalías congénitas, fíjense que el 70% son no letales, o sea, hay posibilidades de intervención, y hay alrededor de un 30% que van a ser, sí, clasificadas como letales. De este total de pacientes, ¿qué es lo que sucedía? Hay un grupo de pacientes, un 2% que perdimos, de estas pacientes que no sabemos en realidad qué es lo que sucedió, pero teníamos que el 64% de las pacientes decidía no interrumpir, y había casi un 34% que definía no continuar con el embarazo. Estos son datos numéricos, ¿sí? Cuando analizábamos la edad materna al momento del diagnóstico, acá encontramos, y había una diferencia significativa, que la edad en la cual, fíjense acá tenemos que interrumpe, es este verde más clarito, que no interrumpe, es este celeste intermedio, y el más azul, que son los dos casos perdidos. Ahora fíjense cómo, cuando tomábamos las mujeres más jóvenes decidían mayoritariamente no interrumpir. Y las mujeres de más de 35, de más de 30 años, ahí encontrábamos que definían más interrumpir el embarazo. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. La edad gestacional al momento del diagnóstico también muestra variación, y teníamos dos picos fundamentalmente, uno asociado a la época donde se hace el screening del primer trimestre, semana 11-13, y otro pico alrededor de las 22 semanas, que es cuando se hace la ecografía más detallada para detectar anomalías, la anatomía fetal. Este es el valor adicional que tiene la ecografía, que les comentaba la semana anterior, la ecografía de la semana 11-13, que se hace para el screening, porque la mayor parte de las anomalías congénitas, que son letales, que mencionó antes la doctora Montaner, se ven acá. Si tienen encefalia, si hay un síndrome de cordón corto, lo que mencionábamos la otra vez, la metalurgia de Cantrell, el síndrome de banda amniótica, displasias esqueléticas letales, agenesia renal, todo eso se puede ver en esta semana, ¿sí? Con un buen equipo, obviamente, y un ecografista experto. Y después, bueno, las que no se llegan a ver y que puedan ser más complicadas, las vamos a encontrar entre la semana 22 y 26, sobre todo las que correspondan a alteraciones que sean cardiológicas, que por ahí se necesita hacer ecocardiograma como para terminar de definirlo. Esto también fue significativo, ¿sí? Estadísticamente. Y cuando analizamos los defectos congénitos relacionados, si el tipo de defecto congénito estaba relacionado con la decisión de interrumpir o no interrumpir el embarazo, bueno, es un N chico, pero hasta lo que llegamos a ver, no encontramos diferencias significativas. Había algunas publicaciones que decían que cuando eran afecciones del sistema nervioso, había en otros países, había mayor tendencia a interrumpir el embarazo, pero eso no lo pudimos corroborar. De hecho, había pacientes con diagnóstico de gestas con anencefalia. En esta serie no entran pacientes que hayan tenido la opción de donar válvulas cardíacas, como mencionaba Celeste anterior, no están en esta serie, y sin embargo decidían llegar hasta el final del embarazo.
Entonces, hasta acá veíamos, esto fue la primera evaluación que hicimos de estos años, que más o menos el 17%, el 18% del total de las pacientes que atendíamos cursaba con defecto congénito letal, que teníamos dos picos de diagnóstico. Uno era antes de la semana 14 y el otro lo teníamos alrededor de la semana 20. Que el 80.5% de las pacientes no tenía una edad considerada de riesgo. Vieron que las edades de riesgo uno dice después de los 35 años, pero esto es para anomalías cromosómicas. En realidad, estas anomalías congénitas letales que mencionamos tienen cromosomas normales. Entonces, de hecho, el 80.5% de las pacientes no tenía una edad considerada de riesgo, eran mujeres jóvenes. Y los diagnósticos, esto es lo mismo, prácticamente de anomalías congénitas letales no se asociaban con, mayoritariamente con anomalías cromosómicas. El 33.7% de las embarazadas optó por la interrupción del embarazo. El mayor número de las pacientes que optó por interrumpir lo hizo cuando el diagnóstico se hacía antes de las 26 semanas. El número de mujeres que decidió interrumpir se asemejó a las que decidieron continuar recién en las mayores de 30 años, que era lo que les comentaba antes, y los defectos congénitos más frecuentemente encontrados fueron los del sistema nervioso, los de pared y los genitourinarios. Sin embargo, no había relación entre el tipo de defecto congénito y la decisión de interrumpir. Y otra vez, todos estos defectos congénitos no tienen anomalías de cromosomas. O sea, no van a aumentar el riesgo de un screening, si hacemos ADN fetal en sangre materna va a ser normal. Estos eran los números hasta acá. Entonces, la pregunta era, ¿qué hace que algunas pacientes decidan interrumpir y otras no? Nosotros estábamos en una institución pública, o sea, no había una cuestión de costo, era la religión, era el nivel educativo, será si tiene una familia constituida o no tiene una familia constituida, si hay hijos previos o no, qué era lo que estaba pesando al momento de tomar la decisión. Esa fue la pregunta. Cuando fuimos a las historias clínicas, nos encontramos que las historias clínicas no tienen registros referidos a religión, ni a educación, ni a constitución familiar, ni a apreciaciones de desempeño o rol de la atención en el sistema de salud. Entonces, no podíamos contestar las preguntas. Teníamos estos números, pero no sabíamos por qué pasaba lo que veíamos que estaba pasando. Y entonces buscamos a ver en la bibliografía y encontramos muy pocos reportes en América Latina. La interrupción del embarazo sí era un tema tabú, vuelvo a decirles, no se hablaba. En inglés no está disponible en literatura médica, lo que encontramos sí hay trabajos interesantes, pero en campos de la sociología médica, por ejemplo, pero, o de antropología médica, pero seguía sin haber respuesta a los interrogantes que nos planteábamos nosotros desde el ejercicio diario de la atención de estas pacientes, ¿sí? de lo que era nuestra tarea en terreno. Dentro de los trabajos que encontramos, por ejemplo, había un trabajo, un retrospectivo, que entrevistaba a las embarazadas y encontraba a las mujeres que habían interrumpido el embarazo, y encontraba que había temor al aislamiento social por la anomalía congénita, existencia de limitaciones económicas para atender a un niño que tenía discapacidad, preocupación por el posible impacto en relación con la pareja, lo mencionamos acá, la familia y los otros hijos. Encontraban una pérdida de la autoestima, y entonces concluyen que la toma de decisiones implicaba un proceso guiado por la emoción, la razón y la reflexión. Otro trabajo, este es un trabajo cuantitativo, por eso tiene 53.630 historias, y encontraba que el 90% de las parejas optaba por la interrupción del embarazo cuando se presentaba compromiso del sistema nervioso. Las madres de menor edad presentaban una tasa menor de interrupción. Este dato era consistente con lo que nosotros habíamos observado, nos parecía muy extraño. Este otro trabajo ya hace entrevistas, es un trabajo cualitativo, pero se enfoca en cuál es la influencia de las prestaciones de salud que recibió la paciente en la toma de decisiones. Y entonces acá aparecen como importantes el informe escrito, y relata cómo ese es el informe escrito que se lleva a la paciente de qué es lo que pasó. Como un aspecto negativo aparece cómo se comunicó la noticia,
la falta de claridad en la explicación, el tiempo de derivación a los expertos. Esto es, desde que se hace el diagnóstico de la anomalía congénita, cuánto tiempo tardan en hacer la derivación al centro, donde se van a completar los estudios y se va a intentar llegar a un diagnóstico. Entonces, bueno, de ahí dijimos, vamos a entrevistar a estas pacientes y vamos a ver qué nos cuentan de su experiencia o por qué tomaron la decisión que tomaron. Entonces, bueno, lo que hicimos fueron entrevistas en profundidad y trabajamos estos ejes: la trayectoria personal, el entorno familiar, la pertenencia social y cultural, aspectos relacionados con la condición fetal y el rol del equipo de salud. Todavía estoy analizando, pero le voy a contar algunas líneas de lo que llegué a ver. Dentro de lo que es la trayectoria personal, el tema de la edad, ya lo mencionamos, la historia reproductiva, es decir, si había habido pérdida de embarazo previamente, si había una historia de infertilidad, el embarazo si había sido planificado o no, cuál era la concepción que tenían del embarazo previo, si era una concepción más idealizada, o qué idea tenían del embarazo previo a esta experiencia. Y la discusión, si habían tenido o no, discusión sobre conductas posibles ante anomalías congénitas. Entonces, en la edad encontramos esto: las mujeres muy jóvenes que definían no interrumpir, las mayores que definían interrumpir. La historia reproductiva aparece como un aspecto importante en las entrevistas y condiciona fuertemente la toma de decisiones. Las pacientes que habían tenido dificultad para lograr un embarazo o tenían historias de pérdidas gestacionales previas, aún entendiendo y teniendo una experiencia, digamos, en el trato con médicos y con embarazos previos, tenían dificultades en solicitar la interrupción, en tomar la decisión de interrumpir un embarazo. A veces se mencionaba que la culpa podía estar, sensación de culpa, porque previamente habían optado por una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esto aparecía como una situación bastante importante. Si era planificado o no planificado, no tuvo influencia, ¿sí? En realidad, la mayor parte, el 60% de los embarazos en la estadística en nuestro país son no planificados, pero son embarazos queridos una vez que se toma conocimiento del mismo. Experimentan angustia y ansiedad similar a la de las pacientes que pierden embarazos de forma espontánea. Esto figuraba en la bibliografía y nosotros lo pudimos corroborar en todas las entrevistas. No había sensación de alivio en la toma de la decisión, sino que había angustia y ansiedad. Cuando se tenía una concepción del embarazo idealizada, como que no tenía problemas, esto planteaba mucha mayor dificultad a la hora de la toma de decisiones. Cuando las pacientes habían tenido oportunidad de charlar previamente con su pareja o con su familia, poder hablar de este tema, lo habían considerado, muchas veces llegaban ya a la consulta con la decisión tomada sobre la definición de interrumpir el embarazo. Entonces es muy importante, esto lo comentaba Celeste también, cuando no se ha charlado esto previamente al embarazo, cuando esto no se ha considerado, poder tener ese espacio y poder tener el tiempo necesario como para que lo puedan considerar y lo puedan discutir. El entorno familiar. Cuando había hijos previos, fue siempre referido, creo que en todas las pacientes que tenían hijos previos, como un motivo para interrumpir el embarazo y apurar los tiempos. Para no hacer más evidente que había una gestación en curso. Muchas se habían comentado con sus hijos esta situación del embarazo y ahora tenían que encontrar la manera de comunicarles que el embarazo no iba a continuar. Cuando lo comunican en general le hablaban del hermanito y ahora tenían que comunicarle que no iban a ser su hermanito. Entonces acá es muy importante el equipo de apoyo para poder abordar, digamos, esa sensación de culpa también de tener que comentarle a los otros hijos qué era lo que iba a suceder. Pero en general, si los hijos no sabían, apuraban los tiempos como para decidían interrumpir y decidían interrumpir de manera más rápida.
una paciente me comentaba, ya cuando hicimos la entrevista, estaba en un embarazo posterior al que había sido interrumpido, me decía que recién había podido decirle cerca de las 20 semanas que estaba embarazada de su hija, que su hija le decía, bueno mamá, vos ahora no tenés que estar triste, porque el otro bebé se murió, mi otro hermanito se murió porque vos estuviste muy triste en el embarazo. Entonces, ella me repetía esta frase porque era como el reflejo de lo que había vivido la hijita mayor en ese embarazo. Y entonces ahora le costó mucho poder sentir la confianza como para poder comentarlo con ella ya cuando el embarazo estaba muy avanzado. Las parejas y la familia son reconocidas por las pacientes como una red de contención y acompañamiento. Esto, bueno, lo mencionaba Celeste, a veces hay una familia ampliada, a veces está solo la pareja. Y, digamos, viven el acompañamiento familiar y esto ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? Cuando uno, pero siempre van a tener su espacio de angustia y de llanto en soledad. La madre cuando está presente la madre de la paciente es un apoyo fundamental. No siempre pasa, pero es un apoyo que es fundamental. A veces no están, digamos, pero a eso me refiero. Pero siempre que está es un apoyo fundamental para el transcurrir. Y aparece la sensación siempre recurrente, la expresión que nadie puede entender el dolor como lo está experimentando la mujer embarazada. La pertenencia social y cultural. Este fue otro tema, porque a priori pensábamos que la religión era un factor determinante en la toma de decisiones, y en realidad cada caso se vive de manera distinta. Entonces había mujeres que eran muy católicas o muy practicantes de religiones evangélicas, pero puesta el momento de tomar la decisión decidieron interrumpir el embarazo. Y otras pacientes que eran agnósticas, pero que tenían una cosmovisión especial de lo que es la naturaleza y de lo que es la vida, sin dependencia de la religión, definían no interrumpir el embarazo. Y muchas veces, poniendo en juego situaciones obstétricas complejas, ¿sí? Para su salud, definían continuar el embarazo. O sea que la religión tiene un factor discursivo que es importante, pero en el momento de la toma de decisiones pesaban las otras cuestiones. Como mencionábamos antes, la edad, los hijos previos. Y un capítulo especial para la comunidad mapuche que tiene una cosmovisión que yo debo manifestar que la desconocía completamente, donde, digamos, niegan la posibilidad de interrupción del embarazo y dejan que la naturaleza transcurra. Muchas veces perdí el contacto, me tocó perder el contacto con una paciente y plantearme si lo había atendido bien o mal, porque en realidad no me contestaba el teléfono cuando yo la llamaba para preguntarle cómo estaba. Bueno, después me di cuenta que en realidad vive en una comunidad donde no tiene llamada, no tiene señal de teléfono. Tendría que haber escrito un mensajito de WhatsApp, y no volvía porque en realidad iba a volver después cuando le damos las indicaciones de que se hace. Por ejemplo, si define no interrumpir el embarazo y vuelve a su lugar de origen, que es lejano, le damos las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer desde el punto de vista técnico. La toma de muestra de sangre, una radiografía de cuerpo entero y fotografías. Y esta paciente volvió, fue a hacer su parto en Zapala, era de una comunidad que estaba muy lejos de Zapala, pero bueno, era su lugar de referencia. Fue con todas las anotaciones que le había dado y se hicieron las radiografías, las fotos, todo, y ella vino 2 meses después del parto a la consulta y para pedirme los resultados, ¿sí? de los estudios. Entonces ahí caí en cuenta que realmente cuando ella entrega eso y dice, esto pidió la doctora que le haga, que no era una cuestión de rechazo hacia el médico, sino que era la decisión que había tomado y que, bueno, pero es el sentimiento de culpa que uno tiene, que hice mal. Sobre esta paciente, lo único, le dimos un CD donde estaban fotos del bebé fallecido y la radiografía. Y era lo único que tuvo de este bebé. Y fue lo que ella pidió. ¿Sí? En ese momento fue lo que me pidió, que si le podía dar, sabía que habían venido las fotos y la radiografía, me pidió si se lo podía entregar. Entonces, importante la pertenencia social y cultural, pero lo que importa es cómo, más allá de la religión, cómo lo vive, cuál es el significante que va a tener para ella. Otros aspectos entonces relacionados con la condición fetal.
el reconocimiento del feto como hijo, el efecto del nombre, el tipo de anomalía congénita y las preocupaciones sobre el momento del nacimiento. Perdón, el efecto del nombre. Esto es, nosotros le podemos llamar gestantes, le podemos llamar feto, pero en el momento en que le asignan un rol de hijo, para la embarazada de su hijo, y tiene nombre. Entonces, aunque nosotros le llamemos feto o gesta, en el momento en que ella le puso un nombre, nosotros tenemos que asumir que tiene una entidad diferente y que ha tenido como su proceso de adopción. Y cuando el médico no lo nombra con el nombre que le definieron, porque a veces uno dice, bueno, pero yo estoy reforzando la idea y le voy a aumentar el dolor, la paciente refiere al rechazo cuando no se lo trata como si fuera su hijo. Entonces, acá está la necesidad de preparar la despedida con el equipo de salud, y acá no importa si es que definieron llevar a término el embarazo o si definen la interrupción previa al embarazo. En el momento de reconocerlo de hacer un reconocimiento como hijo, como miembro de la familia, por lo menos en las entrevistas que pudimos realizar, aparece la necesidad del ritual de despedida. Entonces, todo lo que mencionó antes Celeste es válido también cuando se define la interrupción del embarazo por diagnóstico de anomalías congénitas. En algunas pacientes, como les comentaba antes, el diagnóstico viene acompañado de la ansiedad y de la solicitud de interrumpir lo más rápidamente posible para retomar el plan de vida. Y empiezan a preguntar sobre posibilidades reproductivas o futuras y desestimando lo que es la solicitud de ligadura de trompas. Esto fue cuando se reconoce como un feto inviable. Fíjense, antes hablábamos de cuando está la identificación como hijo. Cuando se reconoce como un feto inviable, el trayecto es distinto. Lo que tenemos que saber fundamentalmente es escuchar qué es lo que quiere hacer, darle ese espacio como para que nos cuente y entonces nosotros poder orientarnos a cómo acompañarla de la mejor manera posible. Una paciente acá me decía, por ejemplo, mire, dice, no tiene bien el corazón, no tiene bien el sistema nervioso, no tiene bien los riñones, no tiene bien nada, me dice, entonces no es un bebé. Esa era la definición o cómo era la visualización que ella estaba viendo. Entonces, es totalmente distinto cuando le ponen un nombre, lo reconocen como un hijo y quieren tener ese tiempo y ese ritual de despedida. Hay que estar muy atentos a esto. El tipo de anomalía congénita, esta es la manito de los bebés que tienen trisomía 18. El tipo de anomalía congénita en las pacientes que pudimos entrevistar podía involucrar un compromiso del aspecto externo o no. Esto en ninguno de los casos, en ninguna de las entrevistas apareció como un aspecto considerado relevante, ¿sí? Cuando definieron continuar el embarazo, cuando definieron concluir. Salvo un caso, todas preferían verlo y priorizaban este contacto, aunque sea minutos, que mencionó la doctora Montaner. Vuelvo a decir, cuando definían la interrupción y cuando no definían también. Mucha preocupación sobre el momento del nacimiento. Esto es, ¿qué le van a hacer cuando nazca? ¿Lo van a intervenir? ¿Le van a hacer procedimientos cruentos? ¿Va a tener dolor? ¿Va a sufrir? Entonces es muy importante también dar este espacio como para que puedan hacer todas las preguntas referidas al momento del nacimiento. Y acá es fundamental el compromiso que tiene el equipo de neonatología en la asistencia. Cuando está la idea de que las anomalías congénitas van a ocasionar sufrimiento intrauterino, hay mucha angustia y mucha preocupación referida a esto, ¿sí? Y este apartado es un apartado interesante que algo mencionó Celeste también sobre el rol del equipo de salud. Acá es muy importante el momento del diagnóstico, cómo se lo dicen, cómo se lo decimos, la información previa que tiene la familia, se han charlado la posibilidad que no pueda salir todo tan bien como uno lo espera, y la visión sobre la atención médica, ¿sí? Pero podríamos poner la atención del equipo de salud claramente acá,
los obstaculizadores y los facilitadores, y el momento de la despedida. El momento del diagnóstico es un momento bisagra, es un momento que queda fijado en la memoria, es un momento inesperado, de quiebre. Acá recogimos muchos testimonios de las frases que decimos los médicos, de las caras, de los gestos, por ejemplo, al momento de hacer las ecografías o al momento de leer los informes. En información previa es qué información tenían antes de llegar al consultorio. Cuando ya habían sido diagnosticadas y llegan con un diagnóstico de otro profesional, y vienen por segunda opinión, esto ya está discutido con la familia. Era frecuente que no supieran cuando llegaban al consultorio que estaba la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se estaba ante una anomalía congénita letal, porque que no hacía falta ni judicializar ni nada, que teníamos una norma provincial, que es la que leyó Celeste hace un momento, donde se podía tomar esta opción, tanto en el sistema público como en el privado. No había costo, era absolutamente todo quedaba registrado en las historias clínicas. Y después recogimos algunos aspectos sobre facilitadores y obstaculizadores del sistema de salud. Y acá nos encontramos con que aparecía como muy positivo la posibilidad de realizar todo el proceso en la misma institución. El ser diagnosticado en una institución y ser derivado a otra, eso era un obstaculizador, porque había que contar toda la historia de nuevo. No conocían a los profesionales que los atendían, a veces no quedaba clara la decisión de no reanimar, y entonces iba a instituciones donde una paciente que había decidido que tenía un embarazo con una trisomía 18, que quería continuar el embarazo, que quería que la naturaleza siguiera su curso, fue a nacer en una institución por su obra social, digamos, que no teníamos posibilidad de atención en ese momento, lugares libres en el hospital, nació en una institución privada donde el bebé fue intubado, fue conectado a un respirador, y sobrevivió, entre comillas, 48 horas. La madre, que estaba internada en la terapia intensiva porque había hecho una preeclampsia, no pudo llegar a verlo, pero ella cuenta que la llevaron en silla de ruedas de la terapia, un enfermero que se compadeció literalmente de ella, la llevó en silla de ruedas, y como había tenido la cesárea no podía mover las piernas, y ella cuenta, y lo cuenta muy gráficamente, que ella estiraba la mano porque le quería tocar la mano al bebé y no llegaba porque la incubadora son altas. Y ella decía, bueno, yo definí que quería que la naturaleza siguiera su curso, pero no es la naturaleza la que lo intuba y la que lo conecta a un respirador. Bueno, esta es la historia. Entonces, hablar claro a qué nos referimos cuando decimos no interrumpe el embarazo. No quiere decir que acepte que se hagan procedimientos cruentos al momento de la reanimación. Esto uno lo puede discutir cuando está dentro de la misma institución, pero cuando los pacientes son derivados por distintos motivos a otras instituciones, estas charlas se borran. Pacientes que las derivamos ya con diagnóstico para que interrumpan con decisión de interrupción precoz en otro embarazo, me contaban que sentimos la sensación de abandono, nos atendieron re bien donde nos derivaron, o sea, no había quejas de la atención, habían sido muy bien atendidas, pero sentían la sensación de abandono con esa derivación. Y el ritual de despedida, que ya lo mencionamos, cuando se reconoce que hay un bebé, que es un hijo, tiene un ritual de despedida involucrado. Entonces, primeras conclusiones, ya para ir cerrando. Esto todavía no termina el análisis, por eso les digo, es un avance, es un anticipo. La implementación sistemática de diagnóstico prenatal y los avances tecnológicos posibilitan el diagnóstico cada vez más temprano y la caracterización, sobre todo, de las anomalías congénitas más graves, de las letales. Encontramos muchas opiniones personales, de experiencias, pero pocas investigaciones que aborden el tema. En el país, sobre todo, y muy pocas a nivel internacional. A ver qué nos pasa. No son temas de reportes frecuentes en las revistas de salud los aspectos involucrados con las tomas de decisiones de las pacientes.
aunque es evidente la importancia que tiene. ¿Sí? Esto no va a aparecer en medicina basada en la evidencia, y como les mostré antes, los números son muy silenciosos de estos temas. Las pacientes manifestaron siempre entender los resultados de las pruebas y que los resultados les fueron explicados de modo claro. Reconocen que esperar los resultados es muy estresante. Algunas pacientes que decidieron continuar con el embarazo refirieron esperar, esto también lo comentó Celeste, que hubiera un error en los resultados. La existencia de otros hijos, el temor por el impacto que la pérdida podía ocasionar, aparece como una constante en pacientes que definen la interrupción del embarazo. También la preocupación por la posible calidad de vida del recién nacido y la posibilidad de dolor y sufrimiento es relevante en la toma de decisiones. El embarazo fue concebido entonces como una cuestión fisiológica con bajo riesgo, y el riesgo atribuible a la continuidad de cualquier embarazo no fue considerado en general en la toma de decisión. El uso del ultrasonido varió según las prácticas del médico que seguía el embarazo, y esto, así como la capacidad de detección, fue un factor determinante para el diagnóstico ecográfico de la anomalía congénita. La demora en la derivación a un centro de mayor complejidad fue un motivo para que el diagnóstico se realizara de modo tardío. Esto lo mencionaron mucho los pacientes. La edad gestacional al momento del diagnóstico es uno de los factores que dificulta la decisión de optar. Cuando el embarazo está muy avanzado, es poco el margen que tiene para tomar una decisión una embarazada. Bueno, esto es el cambio de institución o de equipo tratante, genera esta sensación de abandono y desamparo. Y el reconocimiento del feto como un hijo se acompaña de la necesidad del ritual de despedida. Esto rescaté una frase acá, dice: siempre me opuse al aborto, pero nunca pensé que podía vivir algo así. Yo definí terminarlo lo más rápidamente posible. ¿Cómo podía habérselo explicado a mi hijo? Iba a ver crecer la panza y después cómo iba a reaccionar cuando se entere. Entonces no podían imaginarlo. Fíjense acá, la elegí esta porque asocia creencias que son, esta paciente era muy católica, pero fíjense cómo, y practicante, fíjense cómo influye la imagen del otro hijo y el enfrentarse con la realidad más allá del planteo que uno puede hacer en el plano teórico. Hubo angustia, sentimientos contradictorios, alivio por la conclusión del embarazo y dolor por un proyecto de vida inconcluso. El proceso de duelo continuaba aún en algunas mujeres entrevistadas después de un año de la terminación del embarazo. Y había imágenes de duelo en los avatares que se seleccionan como perfil de WhatsApp, y en tatuajes que dan testimonio del sentimiento de pérdida. Esto es tanto en las mujeres que continuaron el embarazo como en las que definieron interrumpir. No aparece el temor por el miedo a las reacciones negativas en el cuerpo y la preocupación relacionada con el dolor y el sangrado, aunque el recuerdo del procedimiento evoca el dolor de las contracciones. Bueno, otra vez esto que acá es recurrente: una cosa es opinar de lo que le pasa al resto y otra es vivirlo a una misma. Y más que la religión, entonces, es la cosmovisión de cada paciente sobre el embarazo y lo que percibía en cada caso como vida o muerte. Bueno, muchas gracias. Esto es un poco para aportar datos de nuestra experiencia. Vuelvo a decirles, esto es antes que se discutiera públicamente, digamos, el tema de la interrupción del embarazo. Habría que tomar estos 5 años ahora siguientes como para ver qué pasa, si esto cambia, el hecho de poder discutirlo y el hecho de haberlo discutido públicamente, que era lo que veíamos ahí cuando no se discutía antes, era muy difícil la toma de decisiones. Ahora tendríamos que ver qué pasa, ahora que hemos logrado discutirlo y ponerlo en la palestra de los medios de comunicación inclusive. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Acá, Mara, vos mencionabas que hay datos que están en el carnet perinatal sobre la educación de la paciente y se vive sola. Eso es verdad, pero muchas veces estas pacientes tienen 6 ecografías, 6 consultas, laboratorio, virológico, punción, y no tienen abierto el carnet perinatal. De alguna manera, inclusive en eso, es como un mecanismo de defensa del equipo de salud
hacia la situación. O sea, son pacientes que tienen muchas intervenciones y no tienen abierto el carnet perinatal. La invisibilización. Claro, entonces es como esta cuestión de, es como si uno al no abrir el carnet, el equipo siente que todavía, de hecho la paciente muchas veces, ya te digo, con punción incluida, no tienen abierto el carnet, ¿sí? Doctora Ángela Gómez, ¿usted quiere Ángela, su visión desde allá, desde Capital? Bienvenida. ¿Cómo te va? O sea que estaba pensando en pedirte la palabra porque, bueno, primero que tengo muchos años de obstetricia en una época en donde ni siquiera se hablaba de anticoncepción cuando empezamos, así que imagínate que todos estos temas son nuevos. Me encanta, te agradezco enormemente poder participar de estas charlas, pues yo ya lo he comentado antes, en nuestra formación la muerte no está integrada en ninguno de los aspectos de medicina, y mucho menos en una especialidad como esta, en donde se espera que todo marche bien. Es muy difícil lidiar con un equipo, y me parece admirable la tarea que tienen ustedes hechas, me parece absolutamente fantástico, no dejo de aprender de cada una de estas charlas, que es posible lograr un equipo tan fantástico que pueda entender a las pacientes y centrar la atención en las pacientes. Seguimos los profesionales médicos teniendo una visión propia, muchas veces, de lo que se debe hacer o lo que sería mejor para la paciente, sin incluirla. Y eso es absolutamente terrible y genera que muchas veces ni siquiera preguntemos, o que las pacientes no se animen a contar. Esto de no hablar algunas cosas para los profesionales muchas veces es un lugar de seguridad, ¿no? No siempre se logra, más en un hospital público, que conocemos a las pacientes a veces con un equipo de guardia que no atiende consultorio, que no es el que realiza el seguimiento, conoce a la paciente por primera vez, y reconozco que para una paciente también eso es un momento bastante difícil, como para poder contar su historia ante ese momento. Creo que vamos mejorando mucho en el aprendizaje de permitir a la paciente tomar decisiones, aunque no la conozcamos, ¿no? Pero creo que nos falta, por lo menos en el medio donde yo me muevo, muchísimo. La verdad que tristemente muchísimo. Y me parece que ustedes están haciendo un cambio de mentalidad y de manera de manejarse en el equipo en estas situaciones, que a mí por lo menos me parece fantástico, fantástico. Estoy tratando de volver a insistir con lo del equipo. Nosotros tenemos un consultorio de diagnóstico prenatal, yo ya te he contado, Celeste, que lo organicé allá por el 2007, cuando yo pasé de la guardia a la planta, y logramos formar un muy buen equipo de diagnóstico. Perdón, la doctora trabaja en el Hospital Pirovano, ¿verdad? Sí, en el Hospital Pirovano, en Ciudad de Buenos Aires. Y logramos así con bastante lucha un equipo de buena calidad para poder hacer el diagnóstico prenatal. Somos 3 las que llevamos el consultorio adelante, logramos una formación muy equitativa, hicimos un curso que se hizo como única vez en el Centro de Genética Médica en el Hospital Rivadavia, de asesoramiento genético en diagnóstico prenatal, que bueno, nos dio por supuesto una apertura para poder tener relación de derivación de pacientes y de trabajar en conjunto, pero lejos está de lograr un buen seguimiento de las pacientes. No logramos poder incluir un equipo de salud mental que nos acompañe en el seguimiento, porque la realidad es que el servicio a las pacientes que tienen un poco más de riesgo o que consideran que necesitan otro tipo de atención son derivadas. Y muchas veces vuelven porque sienten cierta pertenencia con el obstetra que la sigue, pero lamentablemente terminan derivadas en el momento más importante, que es la finalización del embarazo. Así que la verdad que creo que con las armas que ustedes por lo menos me brindan a mí, voy a volver a tratar de lograr, ¿sí?,
un nuevo equipo. Sí se está trabajando mucho a nivel de las obstétricas, realmente con lo que tiene que ver con los famosos partos respetados. Yo me enojo mucho con esa palabra porque yo creo que hago partos respetados desde que empecé en la obstetricia, ¿no? Pero bueno, esa acepción que se le da a esta nueva manera de, erróneamente, ¿no? de llamar a esto, de permitir que la paciente pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propio nacimiento, ¿no? Pero creo que en eso hemos progresado mucho, gracias a Dios. El equipo de licenciadas de obstetricias es fantástico, trabajan muy bien y muy en conjunto, así que bueno, todo esto de trabajar en el acompañamiento de las decisiones o del diagnóstico nada más, ¿no? Que ya eso es enorme, enorme. Estoy tratando de que los nuevos residentes que han tenido un ingreso dramático con la pandemia en la especialidad, se puedan abocar un poco más a esto, ¿no? A ver a la embarazada desde un contexto más humano, más humanitario, o por lo menos más, tener más empatía con la paciente desde la recepción en el consultorio con una metrorragia, ¿no? Que esto lo habíamos hablado la última vez. Siempre les digo lo mismo, y con esto cierro, que cuando la paciente tiene un test positivo, ve un bebé en la cuna, ya decide qué color va a pintar las paredes, y que muchas veces nosotros, con un sangrado del primer trimestre, desestimamos todo eso de lo que genera en una familia un test positivo, ¿no? Un proyecto de vida enorme que se abre, así como que finaliza cuando empiezan con un sangrado y una consulta ecográfica donde no les puede dar ningún resultado favorable, ¿no? Pero bueno, gracias por incluirme, y realmente las felicito no solo por la calidad de las exposiciones, sino por la calidad del trabajo que llevan al respecto. Esto realmente estoy absolutamente agradecida de participar y por seguir aprendiendo, ¿no? Cuántas cosas buenas se pueden lograr cuando el equipo está así de comprometido, ¿no? Realmente las felicito. Muchas gracias, doctora Gómez. Bueno, una de las cosas que hemos podido ir haciendo lentamente en este último tiempo fue como la adaptación de la preparación al parto a estas pacientes, ¿sí? Han sido actividades personalizadas, individualizadas, pero se ha podido ir logrando, que era una de las cosas que como equipo teníamos pendiente. Por supuesto, como dice la doctora, esa tarea la llevan adelante las licenciadas en obstetricia, así que bueno, quería mencionar eso también. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo más, contar alguna experiencia, doctora. Yo cuento algo del privado, perdón, chiquitito, porque el seguimiento de las pacientes en el hospital es más sencillo por el tema de la organización que tiene el sistema de salud, ¿sí? En las clínicas es un poco distinto, se está empezando a trabajar con equipos interdisciplinarios también, pero es más dificultoso por este deambular por las coberturas que tienen de obras sociales y prepagas. Entonces, muchas veces es muy difícil hacer el seguimiento y que haga todo el proceso dentro de la misma institución. Y esto lo marco como una de las dificultades. Yo también trabajo en privado, que tenemos que completar este circuito que les menciono acá. Sí, y también por ahí mencionarle siempre a la paciente que si bien en un inicio ella puede plantear que va a seguir adelante con el embarazo, si en algún momento, por alguna razón, esa decisión cambia, el equipo también va a apoyar y va a acompañar, ¿sí? Entonces, que la paciente tratar de restarle angustias periféricas a la angustia central de esto de la imposibilidad de la vida extrauterina del bebé. Esto de no dar tiempos tiene que ver también con esta cuestión de que la paciente no sienta que el equipo médico le pone límite a la vida de su hijo, que muchas veces esa es la interpretación, es decir, la médica me dijo que va a vivir 2 días y ya vivió 7 días y superó ese límite. Bueno, hemos tenido pacientes, por ejemplo, una bebé que era de una fertilización in vitro
que llega al grupo a las 38 semanas por una ecografía donde tenía un polidramnio severo y, digamos, pocos movimientos corporales, ¿sí? Se hace la cesárea y la bebé tenía una trisomía 18, ¿sí? Sin otra malformación asociada. Esa bebé nació y vivió un año, ¿sí? Lo que pasa es que la paciente interpreta que si uno dice el bebé vive un año como un bebé que ella conoce como un bebé normal. Y de alguna manera la paciente tiene que interpretar que esa sobrevida es la sobrevida de un bebé que tiene un montón de problemas que pueden estar determinados por su condición genética o por su defecto anatómico, pero que esa sobrevida no va a ser una sobrevida de un bebé como ella puede tener sus otros hijos o un bebé que cualquiera puede conocer de su medio habitual, ¿sí? Acá hay una pregunta sobre el tema de la ley de los 1000 días. En realidad, Ariela, vos querés decir algo de eso? En realidad lo de los 1000 días quizá no aplica tanto para esto. En realidad los 1000 días considera, bueno, los primeros 1000 días del recién nacido, que en este caso por ahí no aplicaría, ¿sí? No sé si hay alguna... De todas maneras, lo que fue muy importante fue el algoritmo ese que vos presentaste al principio, ¿sí? Porque esto sale como una iniciativa, primero fue una iniciativa casi de un grupo muy chico, después se generaliza dentro del hospital, después lo vamos compartiendo con los compañeros de otros hospitales de la provincia y después con los compañeros también de otros hospitales de otra provincia y con todo el sector privado, ese algoritmo, ¿sí? Pero digamos, el gran impulsor en ese momento fue el Comité de Bioética de la provincia, que se trabajó inclusive con los comités de cada región, y así se pudo trabajar, digamos, ¿sí? Pero nunca hubo está todavía como documento de trabajo, nunca hubo una gestión ministerial aparte de los distintos ministerios como para que eso quede aprobado como una normativa. Está en la página del Ministerio de Salud de Neuquén, pero si ustedes lo ven, aparece todavía como documento de trabajo. De todas maneras, fue lo primero que hubo en el país, así que es sumamente importante. Pero las grandes impulsoras fueron las compañeras del grupo de bioética en ese momento, que lo oficializaron y lo pusieron en la palestra. Querían hacer una pregunta acá. No, yo por ahí lo que quería, Ariela, lo que quería decir que por ahí Graciela, que también está conectada, Graciela Bernardo, por ahí tiene información, es más su pertinencia, lo de los 1000 días. Sí, Hola. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, muchas gracias por toda esta experiencia que han brindado y por todos los aportes. Sí, como dice Susana, los 1000 días incluye al embarazo. Si bien la ley nacional salió ahí creo que el último día del 2020, en Neuquén aproximadamente hace 2 años que se viene trabajando dentro de los 1000 días, que incluye al embarazo y a los primeros 2 años de vida de los recién nacidos. Bueno, dentro de estos, todas las acciones que se hacen dentro del embarazo, incluyendo el Comité de Mortalidad Materna e Infantil en el cual estamos trabajando, bueno, brindan acciones en pos de una buena calidad de atención, que es a lo que apunta este plan de los primeros 1000 días. No sé específicamente, Susana, a qué se refería. Sí, bueno, en realidad esto está en el contexto del seguimiento del embarazo, con una particularidad, digamos, desde el diagnóstico prenatal. Sí. Sí, no, yo en realidad justamente quería saber si por ahí desde el programa que funciona en Neuquén de los 1000 días,
también incluían estos seguimientos a estas mamás, ¿no? Como que de apoyo a esos bebés, o si de alguna manera está contemplado dentro del programa este tema, que no es muy común, digamos, ¿no? Me encanta participar de esta charla porque no es un tema muy común todo el apoyo que se le hace a las madres que tienen un niño con dificultades, y pensaba en eso, que si en el programa de los 1000 días lo tenía contemplado. Así ahí iba mi pregunta, nada más. Y en realidad toda la atención que se le brinda, bueno, desde el primer nivel hasta y todas las derivaciones que se van haciendo según nivel de complejidad, sobre todo en casos como los que fue mencionando Celeste y la doctora Ávila, bueno, se le va brindando atención de acuerdo a la complejidad del caso, y eso se está haciendo, como lo mencionaron hoy, en el Hospital Neuquén sobre todo, que es el de máxima complejidad y donde se dispone del asesoramiento genético. Sí, de todas maneras eso es anterior al plan de los 1000 días, y esto surge en el año 2007, ¿sí? Fuimos integrando cada vez los equipos, digamos, todo el protocolo de duelo que se lo hizo también por iniciativa del propio servicio de obstetricia, digamos, no hay quiero decir que no hay una directiva central, nunca la hubo para que se hagan cosas, o sea, siempre fue como de la necesidad que se iba sintiendo, se iba percibiendo del trabajo diario de ir tratando de mejorar y encontrar respuestas, ¿no? Por eso va a ser tan bueno cuando se socialice la guía de duelo a nivel provincial. La doctora Lucaioli quiere decir algo, pero yo quiero hacer una acotación. Hay muchas deudas que tenemos, por ejemplo. Cuando hablamos del Comité de Muertes Maternas, tiene que tener una definición de muerte, que era la que mencionábamos antes, el que respiró y se murió y no está incluido ahí, por ejemplo, una interrupción de un embarazo que se hace a las 16 semanas. Es más, digamos, hay una norma no escrita del feto que pesa más de 500 gramos y menos de 500 gramos. Entonces, si pesa 450 gramos y la familia quiere hacer el ritual de enterrarlo, no lo puede hacer, digamos, teóricamente no lo puede llevar. O sea, hay muchas cosas acá que tenemos que trabajar. Es medio áspero para hablarlo así, pero hay muchas situaciones cuando hablamos de interrupciones de embarazo por anomalías congénitas, que no son interrupciones voluntarias en cuanto a que no quieren el embarazo, sino que la decisión se basa en otra cosa. La decisión se toma porque tiene la anomalía congénita, no porque no quieren el embarazo. Entonces, el abordaje es totalmente distinto y como que no tenemos las herramientas. Si tiene 200 gramos, no lo pueden llevar, por más que le hayan puesto nombre, lo reconozcan, se lo tatúen, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas como para trabajar realmente. La doctora Lucaioli pidió hacer la palabra. Y en realidad, gracias. No tengo mala conectividad, espero que se escuche. Le quería preguntar a Silvia por lo que comenté la otra vez de la pentalogía de Cantrell, me quedé... Se corta, Mara, se corta un poco. ¿Se corta mucho? A ver, ¿puedo ir a un lugar con mejor conexión? ¿Ahí? Bueno. No, lo que preguntaba era si había alguna posibilidad que no fuera la punción para estas mujeres cuando uno está tan alejado de los centros y de todo, y si había alguna posibilidad de conseguir material después del material que sale, o una toma de muestra del cordón o alguna otra muestra que sirva para ustedes y que no sea que la mujer viaje para una punción. Mira, la verdad que mejor, digamos, el estudio ideal ahí son los estudios de ADN. Lo que pasa es que todavía nos resultan bastante costosos, digamos, pero el estudio de ADN no se necesita células vivas. Hemos hecho algunos inclusive de fetitos que fallecen intraútero haciendo hisopados de la mejilla. ¿Sí? O sea, esas son muestras muy nobles porque se pueden conservar años y se pueden derivar al exterior, inclusive para hacer estudios muy complejos, pero si uno no lo puede derivar, la puede conservar a la muestra. Lo que pasa es que para eso nosotros tendríamos que tener lo que se llama como un biobanco, donde se puedan guardar esas muestras, con el correspondiente registro, autorización, ¿sí?
Eso sería una situación ideal. Hay como una suerte de biobanco en Buenos Aires referido a distrofias musculares, entonces hemos podido hacer asesoramientos genéticos de chicas cuyos hermanos fallecieron hace 30 años atrás porque ellos tenían guardadas las muestras de ADN y se pudieron estudiar hoy con una tecnología que hace 30 años no existía. O sea, por eso digo, si uno planifica a largo plazo acciones, esto que vos decís sería completamente sencillo, sería completamente posible, aunque no le demos hoy la respuesta, capaz que en un par de años. Bien, gracias. Hoy es Porque una nos quedamos limitante. planteándonos nosotros, en este caso yo comenté, no, decía que comenté lo que habíamos hablado la vez pasada y lo planteé como por ahí un error nuestro, no haberla mandado para hacer o ofrecerle por lo menos a la paciente la posibilidad. Y bueno, y los ginecólogos me decían, pero siendo que la paciente ya tenía la decisión de interrumpir, ¿no habrá otra muestra que se pueda conseguir para no mandarla, punzarla y que vuelva e interrumpa? Entonces, bueno, por eso hacía la pregunta. En rigor de verdad, hoy existe, sí, hoy, capaz que cuando decimos este trabajo no, lo único que tenemos es eso. Hoy existe, el tema es que tenemos la limitante económica, pero es algo que uno podría llegar a organizar como sistema de salud porque necesitas todos los avales, obviamente institucionales y también a través del Comité de Bioética, para tener un biobanco, por ejemplo, para estos estudios. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera compartir alguna experiencia de su lugar de trabajo, de su espacio laboral. Como planteábamos, la propuesta de la guía de duelo que va a unificar un poco la tarea de los efectores, tanto del subsector público como del privado, eso es muy bueno porque va a dar un marco a que no haya, y va a facilitar que no haya por ahí acciones individuales o esfuerzos individuales en las instituciones. Cada lugar y cada institución va a tener que adaptarlo porque esta propuesta de la especie de habitación de despedida no siempre es posible en todas las internaciones, pero de alguna manera esa guía nos va a dar un marco que nos permita a todos un poco orientarnos con la misma información y con la misma metodología de trabajo. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, queremos agradecerles la participación, la asistencia, la perseverancia, la paciencia. Muchas gracias a todos por participar. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Doctora Ávila, doctora Morales, miembros del equipo de medicina fetal y de tanto tiempo, nos estamos despidiendo, ¿sí? Gracias, Celeste. Gracias a todos por participar. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.